El enojo también es enojo o tristeza, son dos de las emociones que te digo que de pronto las percibimos como que malas o se perciben como que no son tan agradables, pero son las que nos dan señales de que algo no anda bien. Cuando están muy tristes o que de repente se ponen muy enojados, que están muy irritables. Y otro punto, esto ocurre más con los pequeños, son como regresiones en el desarrollo. Un pequeñito que ya controlaba esfínteres, iba al baño sin problema y de un momento a otro ya se está haciendo pipí, se está haciendo popó otra vez, se muestra angustiado. Estas señales en la conducta, digamos como de manera muy superficial, son las que nos podrían indicar que algo está pasando. Si yo le doy autonomía y doy confianza a que él puede hacer cosas, él lo vive también. Si yo puedo resolver mis cosas, entonces yo soy capaz de. Lo mismo nos lleva como a que ellos vayan formando autoestima y autoconfianza. Si yo no le permito resolver nada y yo lo resuelvo todo por ellos, de pronto la sensación es yo no puedo sin un adulto o sin alguien más que me ayude porque yo solito no sé cómo. Y ahí es en donde entraría el primer riesgo, porque entonces cualquier persona, sea buena o mala, que se acerque a ayudar, van a recibir la ayuda por esta sensación de sí, es que yo solito no puedo. La manera en que nosotros vayamos enseñándoles cómo resolver conflictivas y que seamos como ese canal de comunicación abierto a que se acerquen a contarnos no solo los aspectos agradables o logros que tengan, sino también de pronto los fracasos, los tropiezos, hasta las travesuras que hayan hecho, que seamos cuidadores receptivos, también va a favorecer que nos cuenten ambas cosas. Si yo solo reacciono muchísimo como a las cosas buenas y me alegro, pero a las cosas malas me pongo muy severa y castigo, seguramente a medida que crezcan y sobre todo en la adolescencia, no se van a acercar conmigo a contarme algo malo que hicieron. Y eso es un riesgo, porque vuelvo al punto uno, van a acercarse con otras personas que en apariencia puedan mostrarse como amigables o como figuras que van a ayudar. Si yo no permito que mi hijo se frustre, que a mi hijo le salgan las cosas mal, que de repente se pueda sentir triste, enojado, entonces freno esas emociones, las guardo y a veces se arma la idea de que son malas, de no, está muy mal enojarse, no, está muy mal estar triste. Y no son malas, tienen funciones. Entonces, finalmente, la labor aquí será como papá el permitir el desarrollo, permitir que ellos se equivoquen, permitir que se frustren, permitir que se enojen, que algo les salga mal y más bien contener. O sea, los límites, digamos, con lo que nosotros vamos a trabajar es que el límite que me ayuda, como a marcar un hasta aquí a cosas, pero no solamente me limita, o sea, no solo me dice hasta aquí llegas, sino también permite que los demás sepan que no pueden pasar ese límite. ¿A qué voy? Si a mí me dices, no está permitido pegar, ¿no? Yo ya sé que yo no puedo pegar a otros, ahí está el límite hacia mí, pero también sé que los demás no me pueden pegar a mí. Ahí está el límite de regreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que súper bien. Fíjense que el día de hoy estoy súper emocionada porque nos acompaña una invitadaza. Y más que invitadaza, es una experta en el tema. Y la verdad es que ahora sí que sí, que con estas cuestiones y tantas problemáticas que hay ahorita, sobre todo en Latinoamérica, con nuestros niños. Creo que es importante platicar algunos temas, tanto como padres, como cuidadores primarios y también como poderlo platicar con nuestros niños. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que no me encantaría que platicáramos porque yo siempre he dicho que quien agrede a un niño es algo inverosímil, o sea, no, mi cabeza no me da. Pero bueno, así pasa y creo que tenemos que tener las herramientas adecuadas y necesarias para protegerlos. Y justo vamos a hablar el día de hoy. El título lo puse de esta manera un poco tipo trabalengua, pero de verdad pues es que en parte es eso, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños a cuidarse? Pero el tema en sí se llama cuidar sin invadir, proteger sin controlar y acompañar
sin perderlos. Y el día de hoy la presento, la maestra Brenda García. Maestra, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del horario en que nos vean. Fíjense que ella es maestra de psicoterapia psicoanalítica de niños, adolescentes y adultos. También tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica, múltiples diplomados en el neurodesarrollo, también en la terapia de juego, entre otras. La verdad es que su currículum es muy amplio y aunque la vean muy joven, de verdad que tiene un currículum impresionante. De verdad que, maestra, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. O sea, muchas gracias a ti también por invitarme y sobre todo darme justo un espacio también para hablar, como decías, de este tema que es sumamente importante y que desgraciadamente hoy en día está cada vez más presente. ¿Cómo podemos nosotros apoyar y ayudar a nuestros niños y a nuestros adolescentes con todas las problemáticas que estamos viviendo hoy en día? O sea, ¿cómo podemos identificar esos riesgos que puedan, ahora sí que puedan tener ellos y que por desgracia a veces nosotros no nos damos cuenta? Ujú. Pues lo principal sería desde pequeños el favorecer su autonomía. Porque de pronto, justo en esto que decías, como padres o como cuidadores, también tenemos esta idea o esta comanda como de tenemos que cuidarlos siempre lo más que podamos. Y sí, pero parte del cuidado es enseñarles cómo se deben de cuidar. Y eso se va trabajando con la autonomía. A medida que ellos vayan siendo capaces de resolver más cosas adecuadas a su edad y sepan solucionar conflictivas acordes a su edad, va a ser más sencillo que nosotros podamos cuidarlos y que ellos puedan recurrir a nosotros cuando algo esté mal. Entonces, lo primero sería favorecer su autonomía desde pequeñitos, o sea, digamos, desde los 2 años que ya caminen, que de pronto ya puedan traer su vasito, desde esas pequeñas cositas. Y dos, también va de la mano, es que si yo le doy autonomía y doy confianza a que él puede hacer cosas, él lo vive también. Si yo puedo resolver mis cosas, entonces yo soy capaz de. Lo mismo nos lleva como a que ellos vayan formando autoestima y autoconfianza. Si yo no le permito resolver nada y yo lo resuelvo todo por ellos, de pronto la sensación es yo no puedo sin un adulto o sin alguien más que me ayude porque yo solito no sé cómo. Y ahí es en donde entraría el primer riesgo, porque entonces cualquier persona, sea buena o mala, que se acerque a ayudar, van a recibir la ayuda por esta sensación de sí, es que yo solito no puedo. Y finalmente, justo, eso es, digamos, como lo que va llevándonos, la manera en que nosotros vayamos enseñándoles cómo resolver conflictivas y que seamos como ese canal de comunicación abierto a que se acerquen a contarnos no solo los aspectos agradables o logros que tengan, sino también de pronto los fracasos, los tropiezos, hasta las travesuras que hayan hecho, que seamos cuidadores receptivos, también va a favorecer que nos cuenten ambas cosas. Si yo solo reacciono muchísimo como a las cosas buenas y me alegro, pero a las cosas malas me pongo muy severa y castigo, seguramente a medida que crezcan y sobre todo en la adolescencia, no se van a acercar conmigo a contarme algo malo que hicieron. Y eso es un riesgo, porque vuelvo al punto uno, van a acercarse con otras personas que en apariencia puedan mostrarse como amigables o como figuras que van a ayudar. Pero ¿cómo regular esto? Y sobre todo digo, lo menciono con los papás, porque tienes que ser entre duro, por decirlo de alguna manera, y yo ya estoy hablando a lo mejor de niños, no de ya un poquito ya de 9 10 11 ya entrando también a la adolescencia. ¿Cómo puede ser duro y a la vez puede ser regular, ahora sí que regular esa autonomía? ¿Cómo poder decir, aquí sí lo apoyo, aquí no, porque te tengo que enseñar a que tú solito lo puedes hacer? O sea, hay un término medio en el que para no caer en la sobreprotección. Ujú. Fíjate, en cuestiones de autonomía hay muchísima información, digamos, como sobre todo en los más pequeñitos, lo puedes encontrar en cualquier página de internet en donde son como tablas de desarrollo que te dicen lo que ya puede hacer por edad.
sea, por ejemplo, un pequeñito de 2 años que ya domina la marcha, entonces ya podría tomar, por ejemplo, sostener su vasito, agarrar su peluche, empezar, digamos, como a él recoger medianamente como sus juguetes. Ahora, aquí, esto es lo importante de saber. Si yo veo que mi hijo ya puede hacer, no sé, ya puede tomar un muñeco, ya lo puede soltar, ya puede ir por él, entonces él ya es capaz, por ejemplo, de empezar a recoger sus juguetes. No todos, ni vamos a decir, en 5 minutos vas a... No. Pero, por ejemplo, lo que sí es, vamos juntos a recoger tus juguetes. Y entonces que él empiece, digamos, en la medida en lo que ya va logrando. Eso sería, digamos, empezar a hacerlo acorde a lo que ya puede lograr. Yo veo que ya lo logra, entonces ya puedo empezar a pedir que él me ayude a hacer esta otra tarea. Si yo veo que él ya, por ejemplo, puede sostener su vasito con facilidad, cuando me pida leche o agua, ok, puedo decirle que lo sostenga y yo sirvo el agua. Detallitos que yo vaya observando en su desarrollo. A medida que ya domine una cosa, puedo empezar a elevar, digamos, el nivel de complejidad. Si ya puede recoger 2 juguetes, bueno, si ya lo logró, lo mega dominó, entonces ya podrá recoger 5. Y así eventualmente hasta que él pueda recogerlos todos. Y lo mismo con el vasito. Lo importante va a ser que yo esté observando cuáles son sus habilidades y sobre esas yo voy a ir haciendo o permitiendo que él pueda ayudarme a resolver. Aquí, ¿cuál va a ser el punto clave? Y la clave somos de repente los papás o los cuidadores, porque hay que ser muy pacientes. De repente, a veces queremos que a la primera ya lo hagan perfecto o que no se vayan a lastimar y frenamos el desarrollo. Si de repente, por ejemplo, veo que quiere agarrar algo que está a la orilla de la mesa, lo primero que hacemos siempre es decir, no, que hace que el niño diga, entonces eso no, ya no lo Genera agarro. miedo. Ajá, y generamos como, ok, eso significa algo que no tengo que tocar, no sé por qué, pero entonces ya no. Y frenamos las exploraciones que ellos vayan teniendo en su desarrollo. Entonces, más bien es ir anticipando o avisando. Si tocas esa taza, se va a caer y se va a romper, pero modulando nosotros nuestro tono de voz y nosotros manteniendo la regulación. Entonces, si yo no permito que mi hijo se frustre, que a mi hijo le salgan las cosas mal, que de repente se pueda sentir triste, enojado, entonces freno esas emociones, las guardo y a veces se arma la idea de que son malas, de no, 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 está muy mal enojarse, no, 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 está muy mal estar triste. Y no, no, no son malas, tienen funciones. Entonces, finalmente, la labor aquí será como papá el permitir el desarrollo, permitir que ellos se equivoquen, permitir que se frustren, permitir que se enojen, que algo les salga mal y más bien contener. No sé, un amiguito en la escuela lo mordió, bueno, yo contengo y después puedo enseñarle como una solución, por ejemplo, algo, ¿no? Bueno, si alguien me quiere morder, tú puedes decir, cuando son más pequeñitos, no. ¿Cómo vamos a decir? No. Y entonces nosotros vamos metiéndole habilidades poco a poco, pero de repente no nos quedamos, digamos, no delegamos como la tarea de cuidado a alguien más. Con la maestra para que entonces ella esté hiper alerta de que nadie lo muerda, porque ahí ya le quitamos la posibilidad a él de poner un límite y decir, no, no me gusta, o no, no muerdas. Doctora, ¿cómo podemos como cuidadores? Yo sé que es una pregunta bastante compleja porque tiene mucho que ver con nuestras propias actitudes como personas adultas. Pero, ¿cómo podemos ir haciendo que crezca esa confianza en el niño para que conforme vayan pasando los años y sea un niño adolescente pueda literal acercarse a mí y justo decir, oye, ¿sabes qué? Es que estoy teniendo este problema en la escuela o este niño me está mordiendo o no sé, o sea, ese tipo de situaciones que a veces en su día a día ellos viven y que llega un momento a lo mejor porque viene al papá enojado o a la mamá enojada o receptiva y los niños a veces por no querer a lo mejor recibir algún regaño no se acercan con el papá a decirlo. O sea, ¿cómo se puede ir forjando esa confianza y esa amabilidad
de poder, sí, tener así como acercarse como si fuera un amigo, pero sin tener que hacerlo, porque pues también nos vamos de extremo a extremo y creo que para ser padre y cuidador tienes que estar en el medio. Sí, y que iba de la mano con esto que me preguntabas hace ratito de cómo podemos tener como esta firmeza, pero sin llegar a ser como demasiado autoritarios, y que va justo eso de los límites. O sea, los límites, digamos, con lo que nosotros vamos a trabajar es que el límite a qué me ayuda, como a marcar un hasta aquí a cosas, pero no solamente me limita, o sea, no solo me dice hasta aquí llegas, sino también permite que los demás sepan que no pueden pasar ese límite. ¿A qué voy? Si a mí me dices, no está permitido pegar, ¿no? Yo ya sé que yo no puedo pegar a otros, ahí está el límite hacia mí, pero también sé que los demás no me pueden pegar a mí, ahí está el límite de regreso. Entonces, en esta cuestión, va a ser muy importante porque el límite va a ir de la mano con la comunicación. Los límites se marcan solamente en tres aspectos de inicio, digamos. Uno va a ser todo lo que tenga que ver con su seguridad. Todas las cosas que te pongan en riesgo, ahí sí es un no rotundo. O sea, no, en los pequeñitos no puedes estar cerca de la estufa está prendida, no puedes tomar cuchillos, no puedes saltar cerca de la ventana, no puedes salir sin tomar de la mano a tus papás y así va a ir avanzando, digamos, los límites dependiendo la edad que tengan, lo que los ponga en riesgo. Entonces, ese va a ser la primera cuestión de límites que son fijos, no se mueven. La segunda son lo que tiene que ver con sus hábitos. Por ejemplo, hábitos de sueño, de alimentación, de higiene. Esos son también un algo que no se puede cambiar. O sea, no se va a permitir que tú no comas en 3 días o no se va a permitir que quieras comer dulces en lugar de comida. ¿Por qué? Porque sí tiene un impacto en tu salud, sí te va a hacer daño. Y el tercero, lo que tiene que ver con las rutinas. Aquí sí va a depender de cada familia, pero las rutinas normalmente son la escuela y algunas actividades extraescolares que los papás elijan, que son, digamos, necesarias o que les gustan. Por ejemplo, algunos papás pueden elegir, ¿sabes qué? Natación, a mí sí me interesa y me importa que aprenda natación porque cualquier cosa sepa nadar, entonces natación sí o sí tiene que ir. En estas tres cosas es en donde nosotros vamos a marcar el no rotundo. Y el no rotundo va a ser un no está permitido. Cambiarlo lo bueno o hiciste algo bueno o algo malo por permitido y no permitido. Porque esto quita la cuestión moral que decías de hice algo malo. Chin, me van a regañar. No, no es que hicieras algo bueno o malo, hiciste algo que no está permitido. Quitamos, digamos, la carga moral de la conducta que se realizó. Y a partir de ahí, también hay que cambiar otra cosa, que es la consecuencia por castigo. Porque cuando se genera o cuando nosotros hacemos castigos, el castigo, la función del castigo es lastimar. O sea, algo, le voy a quitar algo que le duela para que aprenda que no puede volver a hacer esto. Y entonces lo que pasa con eso es que genera distancia. Si yo sé que me van a castigar por esto que hice, entonces mejor ni lo digo, porque eso me va a generar algo que me duela, me van a quitar algo que me importa. Y no entiendo que lo que hice tal vez no estuvo correcto o tal vez no fue lo que mejor me convenía o me puse en riesgo. Si yo cambio el castigo por consecuencia, es decir, las consecuencias es tú hiciste esta acción, la consecuencia es esta otra. Ahí ya no soy yo, papá cuidador, quien te está castigando porque tú hiciste algo malo, sino es el resultado de tus acciones. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es eso, cuando se acerquen a nosotros a contarnos algo que hicieron que no está permitido, nosotros tenemos que tener en mente que una cosa, puede ser que esto que hizo nos detone y nos mega enoje y estemos así como de que, ¿cómo se atrevió? Pero en la medida en la que yo pueda también expresar mis emociones y explicarle por qué, cuál es la consecuencia de lo que hizo, él también va a tener más confianza de acercarse a contarme no solo lo bueno, sino también cuando algo no le suena tan bien o cuando se puso en riesgo. Entonces, sí puedo escuchar y decir, oye,
mira, yo pienso que esto que hiciste, sabes que no está permitido porque te pusiste en riesgo. Y eso es algo que no puedes volver a hacer. Agradezco que me digas y que me hayas contado, pero la consecuencia, ya sabemos que esto no está permitido, seguramente va a ser esta. A que si yo digo, ¿qué? Pero ¿cómo te atreves? Ya sabes que eso no está bien. No, pues ahora te va a... Y cuando llegue tu papá también le voy a decir, y vas a ver, y va a estar castigado una semana. No, pues definitivamente no va a volver a abrir un canal de comunicación. Claro, y sí puedo decirle, esto que hiciste me enoja bastante, porque ya lo he platicado contigo. A mí me molesta mucho que hagas estas cosas, pero también te agradezco que me lo cuentes. Sí puedo expresar mi emoción, pero también dejo abierto el canal. Marqué el límite. Esto no se va a volver a repetir, vas a tener una consecuencia, pero también está aquí el canal de que yo puedo escuchar esto que tú me dijiste. Dos preguntas aquí con base en lo que nos está mencionando, porque sé que lo van a comentar. Si sí o no estaban permitidos los castigos y qué castigos y hasta cuándo y por qué. Y otra, eh, aquí yo decía que era muy difícil y que se basaba mucho también en las actitudes de de las personas como cuidadores o papás, porque si los niños están viendo que tú mismo transgredes los límites que le estás diciendo, entonces hay una incongruencia muy grande en donde el niño te va a decir, pues sí, pero ¿por qué me estás diciendo a mí que no lo hagas si tú lo estás haciendo? Un ejemplo, el celular, ¿no? O sea, no Ujú, lo uses tanto tiempo porque vamos a ver tal cosa y tú, papá, estás viendo el celular y aparte estás viendo la película cuando le dijiste a tu niño que a lo mejor era momento para estar con familia, sin celulares, ¿no? Digo, es un ujú. ejemplo. Entonces, aquí también tiene mucho que ver esa parte, porque digo, y lo quiero subrayar y que lo comente, porque creo que a veces se nos olvida que todo queremos que los niños obedezcan, pero también tiene mucho que ver con nuestras actitudes y lo que les estamos proyectando. Sí, y que justamente esto va a ser más, digamos, va a empezar, lo van a empezar a notar más los niños a medida que crezcan. Tal vez los niños pequeñitos no lo notan todavía tanto estas cosas, pero lo que sí se va a notar es si tienen hermanos. Por ejemplo, tal vez no hacia los papás, pero si el límite solamente va dirigido hacia uno de los hijos y al otro no, ellos notan estas incongruencias y ahí es cuando empiezan a transgredir los límites. Pero porque yo sí, mi hermano no, o porque yo sí, tú no lo haces. Y por eso los límites, esos son, digamos, son como eh, algo que se hace como familia, o sea, somos todos, porque si no volvemos a esta cuestión de, pues solo ustedes y nosotros no, porque somos mamá y papá. No, los límites vienen para todos y es parejo porque también eso da una sensación también de que somos, digamos, somos, lo pongo ahorita en términos de comunidad, pero somos un equipo. La familia García somos, hacemos esto, todos juntos respetamos estos límites. Todos tenemos estas cuestiones en casa, estos valores, y entonces eso también es un punto importante ahorita que lo mencionas, porque cuando te mueves a otro espacio, también es como mantenerte tú en lo que tú sabes que hace tu familia. Por ejemplo, el que de repente pasa, ¿no? Es que a los amigos de los papás de mi amigo sí lo dejan tener celular y tú a mí no me dejas. Ellos sí son buena onda y tú no. Ah, pues nuestra familia, ahorita no es edad de tener celular. Ni tú tienes, o sea, nosotros porque somos adultos y trabajamos, pero de pronto tú y tu hermano no tienen celular. En nuestra familia los celulares se entregan hasta tal edad. Y si todos llevamos esa coherencia, va a ser más sencillo también que ellos la sigan en otros ambientes. Por ejemplo, no puedes tomar cosas, no sé, sin pedirlas. Sí, todos son, recuerda que tienes que pedir las cosas, pues llegan a otro espacio y van a hacer lo mismo. Oh, ¿puedo tomar esto? ¿Puedo pasar a tal? Ah, sí, claro, pero eso viene de que tenga una continuidad y o sea, digamos, una integridad como familia, todos hacemos lo mismo. Ah, entonces sí, sí es algo que todos hacemos y es algo que yo podría hacer. Si tenemos como límites muy difusos o muy confusos, lo que va a pasar es, o que hagamos este clásico de, ah, ya sé que mi mamá no me deja hacer esto, le pido a mi papá. O en esto le voy a decir a mi papá porque él me va a decir que sí, y entonces ya me salvé. Porque ahí empezamos nosotros a generar como división, cuando en realidad, te digo, los límites no tienen que ser algo que ellos sufran, sino más bien algo que de pronto ellos también entiendan por qué están ahí, que están justamente, como te decía, para cuidarte. Sí te limitan, pero también te cuidan.
te cuidan de que alguien más no haga eso contigo. Pero eso se va a ir entendiendo a medida que vean como esta coherencia y esta congruencia en que todos en mi casa lo hacemos. Todos llevamos como esa misma línea. Y esta parte de los castigos, lo comento por la parte de la creación de la confianza. Ujú. Porque cuando tú llegas y a lo mejor ya haces algo malo, y lo pongo entre comillas, que sí está permitido y que, o sea, en esta parte de los castigos, sí se permite, no se permite, o sea, o cómo se podría trabajar. Sí, lo ideal sería que, te digo, cambiáramos el castigo por consecuencia. ¿Por qué? Porque los castigos, y eso yo creo que todos en su momento alguna vez nos tocó, tenían la intención, te digo, de hacernos entender, pero a través de que algo nos doliera. Por ejemplo, te voy a quitar las salidas, ¿no? O te voy a quitar en estos momentos de repente ver la tele, el iPad. Y cuando tú castigas con algo que lastima, no solamente los alejas de ti en la cuestión de, pues ya me enojé con mi mamá porque me quitó esto, sino que tampoco entienden por qué se lo estás quitando. Saben que fue que porque hiciste algo que no les gustó, pero en sí no entienden por qué lo que hicieron está mal. Y el riesgo con los castigos es que si de pronto nosotros abusamos mucho del castigo y castigamos los juguetes una semana y castigamos la tele y castigamos las salidas, puede llegar un momento en donde los pequeños o los adolescentes te digan, castígame, pero te voy a quitar ahora esto, quítamelo porque no están entendiendo el por qué estuvo mal, digamos, o por qué estuvo peligroso, o por qué estuvo no correcto lo que hicieron, ¿no? Incorrecto lo que hicieron. Fue, me estás quitando cosas, no entiendo por qué bien, sé que porque hice algo que seguramente estuvo mal, pero no sé ahora qué sí hacer. Y mucho de lo que pasa con los castigos es que se vuelve a repetir la acción. Pero si le acabo de castigar el celular por eso y a la semana lo volvió a hacer, es que no entiende. Sí, es que no entiende porque nunca le dijimos por qué estuvo mal lo que hizo. Lo que sí tiene la consecuencia es que, digamos, la consecuencia se da de manera inmediata, se va a dar en el momento, no es eterna, se da o sea, digamos, es en relación a la conducta que él realizó y se da un seguimiento y una reparación. La reparación es muy importante en los niños, sobre todo más pequeños, porque ellos se angustian mucho cuando se enojan o cuando lastiman a alguien. Y entonces se angustian y es cuando dicen, pero ¿me quieres? Pero ya no estás enojada. Ahí la reparación ayuda mucho porque ellos entienden que las acciones pueden tener una reparación, hacer algo para intentar reparar o para reparar lo que hiciste. Y lo último es el seguimiento. Nosotros damos seguimiento a esto que pedimos o dimos como consecuencia que se cumpla. No sé, estoy como ahorita con esto de las tareas, ¿no? No hizo la tarea y entonces o lo castigaré con una semana que no vea la tele. La tarea no tiene que ver con la tele. Entonces, finalmente, después puede decir, bueno, pues me van a quitar la tele, no tengo ganas de hacer la tarea, pues no la hago. Ya sé que no voy a tener tele, pero no está entendiendo por qué tiene que hacer o sí, o entregar su tarea, ¿no? La consecuencia sería, bueno, si a veces en la escuela y si la haces en casa, pues sí, tal vez vas a perder un tiempo de ver tele por terminar la tarea, pero esto que te pidieron, que es la tarea, se tiene que terminar. Se termina, ahora sí, el tiempo que te restó, pues ya puedes tener como pues tu tiempo de tele. Tú decides si es muchísimo tiempo o es poquito tiempo. Digamos, aquí no está la cuestión de que le duela, que no disfrute, que no, esa es la consecuencia lógica. Va a pasar esto y ahí después puedes ponerle, ¿no? Si ya agarró de que toda la semana dice, hago la tarea así para tal, pues sabes que entonces ahora sí no. Ahora la consecuencia tiene que ser un poco más firme. Ya son 3 veces que tú haces esto con la tarea, ya tuviste la oportunidad de hacerla, pero ahora sabes que sí, la consecuencia de que no entregues la tarea es que aparte de la tarea vamos a pedir, no sé, tal o vas a hacer tal o cual cosa extra aquí en casa para reforzarlo. O sea, algo que tenga que ver con lo que está haciendo y que no necesariamente tenga debajo la sensación de que sufra, de que le duela, sino más bien que entienda por qué lo que está pasando no es correcto o por qué no es lo más conveniente. Es que creemos que los niños no nos entienden.
¿no? Y por eso los tratamos a veces como de una manera diferente. Y no, créanme que sí, comprenden a veces más que uno. Doctora, la verdad es que y digo pequeño porque yo sé que hay muchos más, pero esto es como algo que se tiene que forjar durante la educación de un niño para tener este tipo de confianza, este tipo de acercamiento a los papás. Y aquí, ¿cómo te puedes tú dar cuenta que algo negativo, porque yo no lo quiero poner malo, yo sé que es malo, pero algo negativo le ha pasado a tu hijo, que está sufriendo de alguna manera, si en algún momento, y lo digo como algo muy superficial, a lo más grave, ¿no? Si está en la escuela o dentro del hogar, sufrió algún tipo de abuso psicológico, abuso sexual, o en la escuela está sufriendo bullying. ¿Cómo podemos darnos cuenta como papás de que algo está no bien con ellos? ¿Hay algún tipo de forma en que ellos actúan conforme a su edad? Que podamos nosotros decir, ay, aquí hay unos foquitos rojos que no me encanta. Sí, por ejemplo, hay muchas señales de alerta. La principal es un cambio abrupto en su manera de ser o en sus conductas. O sea, supongamos, si tenemos un niño o un adolescente que es muy platicador, que es muy vital, de pronto tenemos a un adolescente enojado, pero, o sea, digamos, todo el tiempo, no solo un día, sino de manera constante enojado, se está aislando, se empieza como a retraer. Estos cambios de conducta abruptos son los que es la primera señal de decir, ¿qué estará pasando? Dos, el enojo también es enojo o tristeza, son dos de las emociones que te digo que de pronto las percibimos como que malas o se perciben como que no son tan agradables, pero son las que nos dan señales de que algo no anda bien. Cuando están muy tristes o que de repente se ponen muy enojados, que están muy irritables. Y otro punto, esto ocurre más con los pequeños, son como regresiones en el desarrollo. Un pequeñito que ya controlaba esfínteres, iba al baño sin problema y de un momento a otro ya se está haciendo pipí, se está haciendo popó otra vez, se muestra angustiado. Estas señales en la conducta, digamos como de manera muy superficial, son las que nos podrían indicar que algo está pasando. No necesariamente siempre nos van a hablar de algo grave, pero sí que algo no anda bien ahí. Y la otra también es eso, que el canal de comunicación con nosotros se pierde. No cuentan ya nada. No pasa nada, no hay nada. Digamos, ¿cómo te fue? Bien, y nadie, no. Estas conversaciones como con respuestas muy cerradas, también digamos, es un punto como de alerta, si es que antes sí nos contaban. Cuando se empieza a cerrar la comunicación, entonces ahí también podemos pensar que algo no está bien. En los pequeñitos es justamente esto que les decía, que tú decías, ¿no? A veces ellos todavía son un poco más honestos. A veces sí te dicen, no me gusta, no sé, no me gusta la escuela, o este niño me muerde, o la Miss, no sé, la Miss, me grita. Con ellos, todavía con ellos es muy importante escucharlos porque todavía ellos pueden hablar más claro o más directo de cosas que les pueden estar molestando o cosas que no les pueden estar gustando tanto. Entonces, estas serían como las señales para decir, o sea, un cambio abrupto como en su manera de ser, en su manera de comunicarse y también en su manera, por ejemplo, de socializar. Ya se quedan aislados en su cuarto, no quieren hablar con nadie, se la pasan, si quieres, a veces en el celular o en los videojuegos, pero digamos en un modo aislamiento de no contacto con nadie fuera. Esas serían, digamos, como algunas señales que valdría la pena que atendiéramos como para indagar un poquito más de qué estará pasando por ahí. Pero, por ejemplo, con nuestros niños, ¿cómo lo podríamos hablar? ¿Cómo podemos nosotros em, decirles cuando hay algo que no está bien, ahora sí que pasen sus límites de su cuerpo, de su forma? ¿Cómo podríamos nosotros, sin ser tan agresivos? Porque pues, entiendo que un niño, a lo mejor un adolescente me puede entender un poco más, ¿no? Pero en un niño, o sea, que les digas cómo, o sea, cómo se expresa así de, a ver, esta persona, si te hace esto, está mal, ¿no? O por ahí, por ejemplo, que decían en Prodefensa, que igual por acá los invito a que vayan a conocerlo,
los secretos buenos y los secretos malos o ese Ujú. tipo de cuestiones, ¿cómo como papás y como cuidador tú puedes decirle al niño para que entienda y que él también tenga una forma de protegerse? Sí, y lo principal aquí es siempre hablar del tema, porque yo creo que de pronto nos angustia también esto de cómo le voy a hablar del cuerpo, de sus partes privadas si está tan chiquito, ¿no? O tan chiquita. No, 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 mejor no hablamos de eso ya hasta que esté más grande y entienda. Y no, desde los pequeñitos, por ejemplo, a mí me tocaba trabajar en algún momento con niñitos que tenían 1 año, 6 meses, y desde ahí había clases justo como para que ellos pudieran conocer su cuerpo. Principalmente, lo que te digo, tampoco vamos a sacarles todos los temas a los chiquititos porque no lo van a entender, pero de inicio siempre es importante hablar del cuerpo y cómo se llama. O sea, de repente cuando le dices a los niños, ¿dónde están tus ojos? Y te lo señalan, tu nariz, tu cabeza. El hablar del cuerpo siempre va a ser muy importante porque así ellos ubican su cuerpo. Ah, igual cómo se llaman, por ejemplo, sus partes privadas, sus genitales, con el nombre que son. Y así ellos también van ubicando cuáles son esas partes del cuerpo. A medida que crecen, podemos empezar a meter, por ejemplo, 3, 4 años, partes privadas y partes públicas, ¿no? Las partes privadas a la vista, siempre los ponemos así, es como las que nadie puede ver. Nadie más que tal vez mamá o papá. Y si te van a llevar al doctor, a veces los doctores. Y entonces las partes públicas a la vista son las que todos ven, tus manos, de repente tus piernas, puede ser tu cabeza. Y en las partes privadas metemos esto. Estas son las que nadie puede tocar. Las partes privadas no se tocan. Y volvemos a esto de los límites. Nadie toca tus partes privadas y tú tampoco puedes tocar las partes privadas de otros. Entonces, digamos, empezamos esto, pero también en esto de privado y público lo vamos a reforzar en casa con los espacios. Por ejemplo, vas a tener en casa espacios públicos y privados. ¿Como cuál? El baño. Porque a veces pasa mucho esto cuando son chiquitos, que mamá o papá entran al baño y los niños de, oye, mamá, no sé, y entran. Y entonces, yo sé que en casa o en familia nosotros lo vemos muy normal porque pues somos familia, ¿no? Pero finalmente también ahí se refuerza. Ah, el baño es un lugar privado. Si tú vas a entrar, tienes que tocar la puerta. Sí, por ejemplo, el cuarto de mamá y papá. Ah, puedes entrar si tocas la puerta, lo mismo que yo si entro a tu cuarto. El empezar a ayudarlos a diferenciar esto público y privado en espacios y en su cuerpo va a ayudar a esto que te decía, que cuando vayamos justo a otro espacio, en este caso la escuela, ellos también puedan empezar a replicar esto de, no, o sea, por ejemplo, al baño yo entro solo o no me veas. Y lo mismo en otros espacios que sean como, no sé, en una fiesta o en alguna otra casita que vayan de visita, va a ser, digamos, como parte de lo mismo. Y también otro punto importante va a ser hablarles, sí, de pronto, o contestar las preguntas que puedan tener en relación a su cuerpo y a veces a la sexualidad. Por ejemplo, que empiezan con dónde nacen los bebés, cómo se hace un bebé. Yo sé que son preguntas muy incómodas como papás de, "Ay, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿Por qué le hablaré de esto?" Y no, iba. Los niños van a tener curiosidad sexual, pero no erótica. Eso es muy importante de diferenciar. Ellos tienen curiosidad respecto al cuerpo. ¿Por qué tú tienes un pene y yo no? ¿Por qué mi mamá tiene una panza grandota y hay un bebé y mi papá no? Ellos tienen curiosidad respecto al cuerpo, pero no tienen una curiosidad con un fin erótico como un adulto. Entonces, a veces eso nos alarma como papás, le voy a hablar de un tema no, que es muy incómodo. No, finalmente, mientras aclaremos sus dudas respecto al cuerpo, va a ser más fácil que ellos también se cuiden. Si nadie puede tocar mis partes privadas y si esto, ¿qué va a ser un juego? Ah, pues un juego es cuando tú te diviertes, un juego va a ser también cuando tú quieres jugar, cuando te sientes cómodo. Algo que no es un juego es cuando te obligan, cuando ya no te gusta, cuando te estás lastimando. Eso ya no es un juego y tú te tienes que ir. Si yo le hablo de estos temas, va a ser más sencillo que si él los vive, pueda decir, mi mamá me dijo que esto no es un juego, ¿no? O esto no me gusta. Y sobre todo ponerles, justo esto también que mencionas de prodefensa, como estas palabras como muy claves de algo que ponga un límite. Alto, no me gusta.
sea lo que sea, tú puedes decir o usar tu voz y decir, alto, no me gusta y pedir apoyo a tu red de seguridad, ¿no? En la escuela sería la maestra, no sé, la enfermera, la directora, pero en casa, ¿quién es tu red de seguridad? ¿A quién le tienes que contar si algo no te gustó? Ah, pues mamá, papá, mi hermana, tío. El que ellos tengan claro con quién acudir, mientras más pequeños, sea como tengan clara esta información y la sigamos reforzando a lo largo digamos, de su desarrollo, va a ser más fácil que esto quede asentado hasta su adolescencia y sepan que pueden recurrir a ustedes como red de seguridad para hablar de que si alguien transgredió su cuerpo, que aquí a mí me gusta mucho hablar o meter como una nueva emoción que es la incomodidad. La incomodidad, yo la asocio mucho, por ejemplo, con las señales que nos envía nuestra amígdala cuando estamos en peligro, que son señales físicas que normalmente sentimos cuando nos sentimos incómodos. Por ejemplo, que empezamos a sudar o que nuestras manos empiezan a sudar, nuestro corazón puede empezar a latir muy fuerte, se nos puede revolver el estómago, a veces nos empieza a dar comezón o empezamos a sentir como picazón en la piel y hay unas ocasiones como un poco más extremas en las que nos dan ganas de ir al baño o nos hacemos del baño cuando estamos en peligro o incómodos. Si nosotros enseñamos estas señales a los niños de que eso que te envía tu cuerpo es incomodidad y cuando eso pase tú me puedes decir, ese es el punto clave para que entonces ellos ubiquen su propio cuerpo, cómo se siente su cuerpo y a quién pueden recurrir. Pero si yo no le hablo de su cuerpo, ni de cómo se llama, ni de cómo se siente, ni nada, va a ser muy complejo que ellos lo identifiquen si no está un adulto. Volviendo a lo que pasaba al principio, ¿no? Si yo le resuelvo todo, si yo lo cuido de todo, si yo le soluciono todo, no le permito que cuando yo no esté, él pueda hacer ese trabajo solo. Y evidentemente yo como papá o cuidador no voy a poder estar con él toda la vida en todos los momentos. Y eso va a hacer que justo sea un punto de riesgo en que busquen a un adulto sin discriminar si es un adulto que le va a ayudar o le va a perjudicar. Aquí creo que es vital que ellos tengan muy arraigado quiénes son las personas de primera instancia que son su protección, ¿no? Su seguridad. Creo que eso es vital y la verdad es que creo que es muy importante lo que nos acaba de decir a lo largo de la primera parte de la charla, el crear confianza, en creerles. Creo que esa es la parte principal, ¿no? Que les creamos a los niños todo lo que nos dicen, porque luego a veces dudamos un poquito y creo que aquí, digo, más en los niños, a lo mejor en los adolescentes pueden mentir en algunas cosillas, pero pues bueno, es parte de su formación, ¿no? De ser ese tipo de cuestiones. Pero en los niños sí es muy vital aquí que tengan la apertura para que se abran con nosotros. Algo que me gustaría que nada más para retomarlo, y ahorita me quiero que me diga algo que usted ha lanzado, que se me hace increíble, pero antes de que empecemos con esto, nada más por último, porque aquí hay una diferencia entre en los niños y en los adolescentes, porque muchas personas me van a decir, sí, entiendo la parte del cambio que puede ser radical en los niños, de su comportamiento si tienen algún tipo de abuso, sea cual sea. Pero, por ejemplo, en los adolescentes, cuando cambian, sobre todo en la parte donde ellos ya se vuelven rebeldes y nada les parece y todo es como de no te quiero y te odio y ahí cómo podríamos detectar si hay algo más allá de ese simple adolecer de lo que es lo que pasa en la adolescencia. Ujú. Es lo que te decía, de pronto los adolescentes iban a tener como un cambio en la parte conductual, ¿no? De repente sí pueden ser como irritables o tener esta cuestión con los papás, pero van manteniendo de pronto sí digamos, van teniendo una personalidad un tanto estable de, bueno, mi hijo, no sé, ya se está en la adolescencia y ya está de malas todo el tiempo. Ay, o sea, como que es una constante. El cambio abrupto sería que sí, no solo es que esté de malas, sino que sea como digamos, como este pico.
O sea, ya no es como siempre que está de malas y que todo le molesta, sino ya está reactivo, ¿no? O sea, ya esa conducta que tenía se intensificó. Está muy reactivo, ya nos grita, no quiere que nadie lo toque, se aísla en su cuarto, no nos habla de nada. De pronto pueden aparecer conductas como el cutting, o sea, que pueda empezar a lastimarte a sí mismo, que de pronto él pueda tener estos ataques como de no sé qué me pasa y lo veamos muy desbordado. Y sobre todo la parte del aislamiento, que se empiece a aislar de todos y que empiece a, justo, o sea, en la adolescencia lo principal es el hacer grupos de sociales, de amigos, de pares, como para pertenecer a un grupo. Si de pronto eso deja, o sea, se quita y no hay contacto con nadie, ahí es en donde también es, digamos, como esta señal. Sí puede estar de malas, va a tener cambios de humor, pero cuando son muy intensos a lo normal, ahí está como la señal de alerta. No, por eso te decía, no es que pase una ocasión que se enojó, sino que ya sea una constante que, con el clásico de que, no sé, a partir de tal tiempo, pues ya no le podemos decir nada, ya no quiere hablar con nosotros, se la pasa en su cuarto, bajo de peso, no quiere comer, no se ha bañado, cuando sean cosas que cambien totalmente como la manera de ser que tenía en su día a día. Y a veces también, lo que suele ocurrir también es que a veces en las escuelas o en los ambientes sociales que comparte, puede ser que ahí pidan hablar con los papás, como para decir, oigan, hemos notado, cuando ya hay más de otro ambiente que también te dice justo que algo no anda bien o que algo ha cambiado, ahí es en donde más tenemos también que tener en cuenta como esta cuestión como de, ok, algo anda pasando aquí. Ahora, si también nosotros tenemos buena comunicación, seguramente puede ser que haya intentos de acercarse a contarnos algo que no está bien. Por eso les decía, en la adolescencia la comunicación va a ser muy importante y mantenerla también porque como papá o cuidador tienes que estar receptivo, no solamente escuchar cosas agradables, sino también cosas que no coinciden o no van contigo. Si tú te muestras dispuesto o abierto a escuchar los nuevos temas que te cuenta, aunque no los compartas, va a ser más sencillo que acudan a ti. Pero si tú te muestras como, ese tema no me, a mí me molesta, ya sabes que no, ¿cómo me molesta? Que no van a contarte de eso y no vas a ser esta familia o esta persona de la red de seguridad a quien puedo acudir para pedirle apoyo. Entonces, toca un poco ser más abierto también a nivel como de las cosas, digamos, más actuales que están viviendo. Eso no significa justificarlas o permitirlas, pero sí escucharlas o dar opción a que se puedan hablar dentro de casa o al menos contigo. Y a partir de ahí tú puedes expresar tu opinión, tus ideas, y él podrá tomar su decisión de si lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero si yo me cierro desde el principio, no voy a ser esa figura de seguridad a la que se va a acercar cuando algo no salga bien. Y hay que tener en cuenta que en la adolescencia también ya tenemos un cuerpo más capaz de ponerse en riesgo. Ujú. Entonces, este punto es mucho más importante el que tengamos esta apertura y nos comuniquemos para que no solo tengamos que notar si estas señales, digamos, que ocurren, sino que también seamos ese medio el que sí se puedan acercar a contarnos que algo no está bien y no tengamos nosotros que esperar a darnos cuenta. Fíjense que acaba de mencionar la doctora algo bien importante porque de verdad que ya tenemos el tiempo encima. Yo sé que va a haber muchas preguntas y próximamente le diré a la doctora que nos vuelva a acompañar otra vez porque a veces nosotros como cuidadores, papás, mamás, empezamos primero con nuestros primeras, eh, muchos parañas que tenemos en la cabeza y empezamos a decir, no, y no quiero, y no hables de esto, y no me gusta, y tu amiguito es no cuando no le, y ni siquiera les damos la oportunidad de decirnos, oye, mamá, fíjate que pasó esto, oye, papá, fíjate que, o sea, de inmediato decimos no y se acabó. Y yo creo que esas cuestiones, nos lo acaba de mencionar ahorita la doctora, no son permitidas. Si no, tengamos apertura y yo aquí diría, no sé, yo a veces lo hago mucho con mi sobrina, no sé si estoy en lo correcto o no, no me estoy poniendo de ejemplo de decirle, o sea, pero pues estoy hablando de una niña, oye, ¿sabes qué? Tú sabes que me puedes contar lo que sea, no me molesta o sí me molesta, depende de lo que hagas, pero necesito que me digas y ya yo te explico lo que esté pasando, o sea, o tú sabes que cuentas conmigo, que te quiero mucho, que, o no sé, o sea, ese tipo de afirmaciones que a lo mejor ya a ella le pueden ayudar, pues para que se acerque conmigo, ¿no? De alguna manera, ahí sí no lo sé,
pongo ejemplos, ¿no? Y doctora, ya por último, la verdad es que me encanta esta iniciativa que acaba de poner y lo insisto porque, híjola, en un mundo en el que vivimos, en donde estamos teniendo problemas muy severos con nuestros niños, de gente que de verdad no tiene escrúpulos y que me molesta mucho que haya ese tipo de personas, pero bueno. Por favor, háblenos de esta iniciativa que quiero pensar que es como un libro o es un audiolibro a ver, platíquenos. Se llama Teeny Teens, me escucho y me cuido. A ver, platíquenos, por favor. Sí, pues justo en esto que mencionas, se llama Teen Teens, me escucho, me cuido. Justo salió también a mí de la preocupación y yo sobre todo que notaba que los más pequeñitos, pues de pronto no tenían como tantas herramientas para saber cómo defenderse, ¿no? O también qué cosas estaban correctas y qué cosas no eran permitidas, ¿no? Para ellos. Entonces, Teen Teens son dos muñequitos que se llaman Tino y Lina que son un muñequito hombre, una muñequita mujer, que tienen todas las partes de su cuerpo, incluidos sus genitales, y tienen su ropa. Estos dos muñequitos nos ayudan a esto que les mencionaba, a que ellos puedan ubicar las partes de su cuerpo, tal cual son y con sus nombres. Y también estos dos tienen las señales de alerta que les envía su cuerpo cuando están incómodos, las que les mencionaba, ¿no? El corazón latiendo, el estómago me empieza a generar malestar, puedo sudar, lloro y tengo una cara incómoda. Estas señales se les pegan como con imanes en el cuerpo para que ellos ubiquen cómo sería un cuerpo incómodo y puedan empezar a asociar en cómo se siente su cuerpo cuando están incómodos. Esos son, digamos, como la parte de los muñecos, pero se trabajan con dos libros de trabajo. Uno es un libro de trabajo para los niños, se llama Me escucho, me cuido, en donde, digamos, son actividades como esto que les decía, para ubicar contactos agradables y desagradables, para ubicar sus emociones, también a diferenciar qué es un juego de un no juego, también los espacios privados y públicos, su red de seguridad y sus escudos. Sus escudos son, digamos, la manera en la que ellos pueden poner un alto a los contactos agradables, no, los contactos desagradables y a las cuestiones que los hacen sentir incómodos. Algo que pongo en este libro de trabajo es que el límite es para todos. O sea, si mamá de pronto hace algo que a mí me hace sentir incómoda, no sé, de pronto que me pellizcó, entonces yo también le puedo decir a mamá, alto, eso no me gusta, porque el límite viene para cualquiera que haga que mi cuerpo se sienta incómodo. Y de pronto también viene otras secciones en donde ellos pueden escribir, es digamos como un mini diario, cómo fue su día, si de pronto tuviera, cómo fue su juego del día de hoy, si el día de hoy tuvo contactos agradables, quién es su red de seguridad en la escuela, para que ellos vayan, digamos, también interactuando con el libro. Y el otro libro, que también, digamos, vienen en conjunto, se llama Te escucho, te cuido. Este es para las familias, en donde hablamos justo de temas respecto a los mitos de la sexualidad, cómo hablarle a ellos justo del tema de su cuerpo, cómo hablarles de sus partes privadas y públicas, cuáles son mis propios miedos respecto a hablarles de este tema y algunos ejercicios o actividades prácticas para que yo sepa cómo hablarles del tema. También vienen en el de papás, esto que tú me preguntabas, las conductas esperadas para la edad y las señales de alerta. Entonces, esto es lo que se espera para esta edad que te pregunten respecto a estos temas. Si encuentras estas señales de alerta, entonces hay que poner ojo, ¿no? Y ahí normalmente lo que yo sugiero en este caso es acudir con algún especialista, sobre todo para que se haga una evaluación pertinente como del caso, de la situación. Y con los papás, te digo, también hablamos justo de los secretos, también de las partes privadas y públicas, y también como de cómo es su experiencia, por ejemplo, al hablarle a sus hijos como, sí, de estos temas. Estos, digamos, viene como que el kit completo de un muñequito, sea niño o niña, el libro de trabajo de los niños y el libro de trabajo de los papás. ¿Pero esto lo recomienda que se haga con trabajos, por ejemplo, con usted directamente? Pueden hacerlo solo, digamos, solamente es un material que puede usarse, digamos, en casa, sin necesidad de que esté como un especialista. Ah, ok. Son como cuestiones que Una pueden... pequeña guía, por decirlo de Ujú. alguna manera. Sí, el tema, bueno, aquí es que justo estos libros ahorita están pensados de niños de 4 a 10 años. Ok. Y ya con eso ya, o sea, yo me puedo dar como una idea de cómo, pues sí, platicar con mi hijo, cómo
pues, cómo tratarlo, porque a veces nosotros tampoco sabemos, o sea, tenemos hijos, pero no sabemos cómo educarlos. Creemos que sabemos, pero no. Y ya si en dado caso hay algún problema o detecto algún problema, ya directamente iríamos con alguien especialista, como en este caso con ustedes. Sí, sí, claro. Le digo, el libro también está hecho justo para que yo pueda explorar cómo me siento yo hablando de estos temas que me resultan incómodos, ¿no? O que a veces tenemos como esto de cómo le voy a hablar de sus partes privadas. Ah, entonces hay ejercicios para que yo como papá pueda empezar a escribir cómo podría decirle una frase, cómo podría contestarle estas preguntas, digamos, de un modo práctica para que si llega el momento ya tenga un poco las herramientas, porque a veces nos pasa eso, ¿no? De ay, me preguntó y me agarró así como de, ¿qué digo? Eh, Sí. Que entonces, bajó la cigüeña y que hizo y que puso y me acordé eh, mucho de también, ¿no? Cuando los niños tienen una pequeña erección como pues parte de su desarrollo y te quedas como papa así de, o que les empezamos a decir, no, que tu pilín, no, que tú esto, no, que tú lo, o sea, no, las cosas como deben de ser sí. para que nadie los cuente ni les diga cosas que no deben de ser. La verdad, algo más que quiera compartir, doctora, ¿dónde lo podemos conseguir? Con ustedes si en dado caso queremos alguna cita para pues tengamos algún tema ya más en específico que se quiera trabajar. Tengo entendido que también, digo, lo platicamos al principio, pero también trabaja con adolescentes, niños y adultos. Entonces, si en Ujú. dado caso ustedes quieren ir con la doctora, por favor díganos todo al respecto, y algún tipo de conclusión que quiera compartirnos. Pues justo que siempre lo que va a proteger más es hablar del tema o hablar de las cosas. Si de pronto notamos que nuestros hijos ya tienen un tema en mente, que están curiosos, que están inquietos por ese tema, por más que de pronto nosotros lo notemos como incómodo, siempre va a ser importante hablarlo, porque la curiosidad no se va a ir. Y lo ideal es que nos hablen a nosotros, a que ahora que tenemos digamos, mucha tecnología, eso es por un lado bueno, pero que puedan buscar en otros lugares en donde encuentren cosas que de pronto los pongan en riesgo, ¿no? Preferible entonces hablar del tema por más que nos incomode o nos inquiete, pero seamos nosotros, ¿no? Personas que estamos seguros que los queremos y que vamos a darle la información que necesitan. Exactamente. Algo que acaba de decir la doctora que se me hace vital y creo que ya lo platicaremos en otra circunstancia, pero no le pidan al chat GPT que los ayude en este tipo de cuestiones. Por favor, las cuestiones psicológicas, háblenlas y trátenlas con personas especialistas. Porque aquí la IA nos ayuda mucho, es muy padre, nos da herramientas muy fregonas, y lo digo de esta manera tan coloquial, pero en cuestiones mentales no, porque nosotros mismos educamos a esta tecnología. Entonces es como ir haciendo una bola de nieve en donde no nos van a dar respuestas adecuadas ni asertivas, sino al contrario, nos van a hacer sentir mal o en dado caso nos van a dar respuestas que no son las correctas. Entonces, aquí sí, de verdad, y más tratándose de niños, más tratándose de personas que están en desarrollo, creo que es importante ir con las personas adecuadas, como la maestra Brenda. De verdad, hay N cantidad de personas que nos pueden ayudar y apoyar por no gastar, y digo gastar, eso está mal, por no invertir cierta cantidad de dinero, porque según tú te lo vas a ahorrar, créanme que eso sale peor. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. De verdad que lo vamos a tratar con más detalle después. Pero en esta situación con sus hijos, de verdad que no lo hagan. Creo que es vital y creerles, siempre creerles, porque los niños de verdad que no mienten. Más vale ir, indagar, quitarse la duda a que haya algo más que le esté afectando a nuestro niño. De verdad que sería importante y vital. Muchas gracias, de verdad, maestra. Ya, no, ya le quité un poquito más de Ah, tiempo. no De te verdad, preocupes. muchas gracias por este espacio. ¿En dónde podemos conseguirlos directamente con ustedes para que nos manden su WhatsApp, su link o dónde lo podemos localizar o comprar? Sí, si quieres, justo te envío también como la cuestión de mi Instagram, que es en donde estoy como recibiendo justo los interesados y podamos tener como este punto de entrega. Perfecto. De todas maneras, acá abajo les voy a dar la información de la maestra para que en dado caso ustedes lo necesitan y lo requieren, vayan y lo compren. De verdad que es algo muy bueno y hasta para un regalo, para un baby shower, creo que es algo pues, 10 de 10. La verdad a mí me encantó y fue un acierto, así. Palomita, check. No, de verdad que mil gracias de verdad por esta iniciativa. Ya no le quito más tiempo. Muchas gracias, de verdad. Ay, gracias, ay, a ti también por invitarme. Ahí nos estamos hablando.
Muchas gracias.